Un cordial saludo, compañeros. Hoy vamos a hablar del tema correspondiente para la segunda fase. Mi nombre es María Mendoza, un gusto trabajar con todos ustedes. El tema el cual voy a sustentar, les voy a dar una pequeña explicación, es sobre el modelo del sistema abierto. Entonces, el sistema del modelo abierto a través del tiempo se ha compuesto como en una presente discusión entre cada una de las preguntas científicas, en cada una de los tiempos, de las épocas y la frecuencia con lo cual es difícil de responder. Entonces, para dar un análisis concreto a este modelo de sistema abierto, vamos a iniciar con una pregunta muy importante. Entonces la pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre un organismo normal, uno enfermo y uno muerto? Así inicia la sustentación y el énfasis que le vamos a dar a este tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Desde el punto de vista tanto de la física como de la química, hay una respuesta muy concreta. Y se dice que la respuesta vendrá a ser una gran diferencia que no es definible sobre la base de una llamada de aquella teoría mecanicista. Es decir, que tanto como para la física como tanto para la química es un organismo vivo, puede ser de agrado, pero dependiendo de cada uno de los números y de los procesos, se supone que es un esfuerzo en cuanto al conocimiento y es definible mediante diferentes formas químicas, ecuaciones, matemáticas, tanto de las leyes de la naturaleza actualmente. Entonces es cierto que estos procesos es definir, por ejemplo, que un animal está sano y que tal vez otro esté enfermo o otro esté muerto. Pero entonces, ¿qué nos dice la ley de la física? La ley de la física no saca a la luz ninguna diferencia entre ellas, no le interesa ninguna diferencia entre un resultado u otro. Lo que le interesa es que tomemos unas conclusiones y unas recomendaciones valiéndonos de unos resultados de la biología molecular. Es decir, que una molécula de ADN puede ser una proteína o una enzima o un proceso hormonal. Es decir, porque uno vale tanto como la otra. Cada cual está determinado por leyes tanto físicas como químicas. No hay una molécula o un proceso mejor o más saludable. Es por eso que decimos que es difícil. Hay un proceso ordinario donde no tenemos como la posibilidad de distinguir si un organismo es viviente o un objeto inerte. Es por eso que recurrimos a los innumerables procesos, tanto químicos como físicos, lo cual nos permite tener un sistema persistente, de tal forma que según el sistema abierto dice que los seres vivos, o sea, este sistema vivo, lo que permite es persistir, crecer, desarrollarse y reproducirse. Es como la ley que queda para esos seres vivos. Bueno, entonces tenemos que un modelo así viene utilizándose de finales de la ciencia moderna. Es decir, que es un modelo ya de máquina viva, o sea, son modelos, se enfoca en la maquinaria y modelos de objetos que sean de interpretación, pero que sean vivos. Es decir, que a finales de esta ciencia moderna apareció lo que nosotros llamamos la termodinámica. ¿Qué ha hecho la termodinámica? La termodinámica ha hecho que ese organismo sea considerado como una máquina térmica. Bueno, sin embargo, a raíz de todo esto, vemos que mediante la mecánica se transforma la energía, lo que es combustible, en calor y luego en energía. Es básicamente más bien como una maquinaria de quimiodinámica, es decir, lo que transforma directamente la energía del combustible en un trabajo a lo que nosotros llamamos efectivo, lo cual ha hecho fundamental cuando hacemos todos esos estudios en una teoría de acción que sea tipo molecular. Tenemos unas características muy importantes de los sistemas abiertos, es decir, que nosotros podemos expresar
todos estos sistemas, diciendo que esos sistemas son vivos. Básicamente los sistemas abiertos se basan en sistemas que sean vivos, es decir, que un sistema abierto o un sistema de intercambio de materia con todo el medio circundante exhibe tanto la importación como la exportación de la constitución y la degradación de todos los componentes materiales. Hasta una época decíamos que comparativamente nos llamaba la atención el texto, decía que la fisioquímica y la cinética, tanto la termodinámica, estaban como restringidas por sistemas cerrados, pero entonces según los sistemas abiertos relativamente tienen muchos problemas pendientes. Cuando nosotros hablamos de estos problemas pendientes nos referimos al desarrollo de teoría cinética, es decir, que la teoría cinética se desarrolla a través de los sistemas abiertos, pero es definiendo diferentes fuentes. En este caso vamos a hablar de dos fuentes muy importantes. La primera fuente es la biológica del organismo vivo, teniendo en cuenta cada uno de los procesos físico-químicos que se llevan a cabo durante este estudio. Y como segundo tenemos algo muy importante, que es cuando hablamos de los adelantos de la química industrial. ¿A qué hace? O sea, ¿a qué hace referencia ese término? Hace referencia a que hay más reacciones de recipientes, o sea, en el recipiente cerrado, es decir, recurre cada vez a más sistemas de reacción continua, a causa pues ya sea de otros sistemas o de una mayor eficiencia de otras. Cuando nosotros hablamos de la teoría termodinámica de los sistemas abiertos, en este caso nos estamos refiriendo a la termodinámica que es irreversible. Cuando nosotros hablamos de la termodinámica irreversible, estamos dando a conocer que es una transformación de un sistema pasando de un estado inicial a un estado final, y es decir, que no tiene ya forma de reversa, es un estado inicial y pasa a un estado final y allí pues se queda. Es decir, que eso es esa transformación. E incluso a veces vemos unos sistemas, según el texto, unos sistemas abiertos sencillos. Esos sistemas abiertos sencillos tienen ciertas características y condiciones. Eso depende de muchos estudios. Según lo que veíamos, es que un estado uniforme es mantenido, como por decirlo, es un equilibrio verdadero y se realizan unos verdaderos trabajos y se mantiene en ciertas condiciones. En tal caso, como lo vemos en los sistemas vivos, es decir, que hay como un contraste entre los sistemas en equilibrio, lo que permanece como constante una composición. Dentro del texto hablamos de algo muy importante que a menudo se encuentra mucho en la fisiología, que son, son las señales que estamos ante diferentes procesos abiertos. Desde el punto de vista de la termodinámica, los sistemas abiertos siguen manteniendo un estado de alta improbabilidad estadísticas en una organización, o sea, es un orden y una organización, lo cual los sistemas abiertos en biología apareció, como en un resumen, es un resumen como de la biofísica, es decir, de estos modelos abiertos, lo cual incluye fundamentos teóricos y unas aplicaciones, la cual va como en una preparación según el estudio que nosotros estamos realizando, es decir, porque un modelo abierto nos sirve para fundamentar leyes, efectos farmacodinámicos, relaciones entre dosis y efecto, bien sea químicos, bien sea físicos, pero siempre en consecuencia a unas leyes, lo que son las leyes cuantitativas, leyes de la fisiología de los sentidos, lo que pertenece a la cinética de los sistemas abiertos, mucho antes como de una implantación. Veíamos que de esta implantación formal de los sistemas había algo a lo que le llamaban como el anuncio de una teoría, que era la teoría de los fotorreceptores y las leyes existentes en términos de cinética de reacción, a lo que llamaban los sistemas abiertos, y concluía como un material que era muy sensible. No solo esos sistemas abiertos se aplican a las células o organismos, sino que también se pueden considerar como sistemas
de integraciones superiores, tales como biocenosis. El modelo de sistemas abiertos en particular es muy evidente y de mucha práctica y mucha importancia en el cultivo continuo de células, tal como se aplican ciertos procesos tecnológicos. Todos esos procesos nos dan como un ejemplo lo que son diferentes campos de aplicación, porque se dice que hace muchos años las características de estos modelos son fundamentales de la vida, porque aplican el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la autorregulación, las diferentes respuestas que se pueden dar a los estímulos, la actividad espontánea, al fin de considerarse cada uno de los hechos de un organismo o un sistema abierto. Hablamos sobre el sistemas abiertos y de cibernética. ¿Qué son esos sistemas abiertos? Estos sistemas abiertos son de suma importancia dentro de este contexto, porque es una relación que existe entre la teoría general de sistemas y la cibernética de los sistemas abiertos. Pues estos sistemas son un principio unificador, porque combina diferentes factores diversos, heterogéneos, bajo diferentes o bajo mismos conceptos, lo cual puede derivarse de ciertas leyes cuantitativas. Esta predicción lo que hace es como obtener un resultado correcto, como en un conjunto de investigación. La parte de esa teoría es una doctrina que ocupa principios muy aplicables en ese sistema. No importa pues la naturaleza de los componentes ni las fuerzas que lo gobiernan. Esa teoría alcanza varios niveles, pues hablamos de entidades físicas, de entidades químicas, de diferentes procesos que discutimos con las totalidades de la naturaleza general. Esas teorías tienen mucha relación en una cinética y una termodinámica generalizadas, pues se dice que esta teoría es una retroalimentación e información en los diferentes modelos y tiene diferentes pues campos de aplicación y muchos éxitos. Una parte del texto me llamó y pues me gustaría compartirlo con ustedes, y es el tema cuando hablamos de un sistema abierto y la termodinámicamente posibilidad de aumentar el orden y pues la disminución de una entropía. Es una magnitud que formalmente puede llegar a ser positiva como puede llegar a ser negativa. Sin embargo, ese mecanismo nos puede disminuir la información, tal sea la retroalimentación que en este caso vamos a tener, pero nunca puede aumentar o no se puede pues transformar. Y una parte pues ya como finalizando el texto importante es cuál es el problema no resuelto en este sistema abierto, o sea, cuál es ese método que todos como que dicen, ven, pero cuál es el problema que no está resuelto o cuál es esa incógnita a resolver. Entonces, es la relación que existe entre la termodinámica irreversible y la teoría de la información. Este es un problema no resuelto en ese sistema abierto. Es decir, que es como la base de la organización, pues con ello se fundamentan varios problemas, siempre fundamentales sobre la biología. Pues en cierto motivo se puede ver como medido o ordenado por la entropía negativa y el sentido ordinario. Es por eso que decimos que existe como un problema no resuelto. Y por último concluimos como que en contraste a la teoría de los sistemas abiertos, una generalización en la teoría general se manifiestan principios de interacciones entre múltiples variables. Esas múltiples variables siempre van a estar dispuestas, que son la cinética de flujo, la reacción, las fuerzas termodinámicas irreversibles, la organización dinámica de los procesos. A veces pues también vemos como una posible expansión de las leyes tanto físicas, que tienen una gran consideración tanto en el reino vegetal, y eso nos permite pues tener una posibilidad como una formulación tanto de la visión científica que actualmente tiene el mundo en cuanto a esos sistemas abiertos. Y bueno, el tema es muy interesante porque el texto pues nos habla de todos los estudios que se han realizado, los resultados, cómo abarca tanto el tema físico como químico,
cómo nos habla de la termodinámica irreversible, cuáles son sus contrastes con la biología y todos los demás procesos.